nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 104A da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 105A queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto sobre el sistema de garantías de los derechos de la niñez. Una nota de la Fundación de Familias de Mundo Chile mediante la cual presentan recomendaciones al proyecto de ley que establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez. Otro, en donde también solicitan audiencia para referirse al proyecto sobre sistema de garantía de la niñez, boletín 103-15-18, los organismos UNICEF, Observatorio Legislativo Cristiano y la ONG Con Mis Hijos No Te Metas. 4. Una nota de los vecinos de la residencia de acogida para lactantes ubicada en la calle Marmento Cádiz 844, comuna de Ñuñoa, mediante la cual denuncian la situación de este hogar bajo la administración de la Corporación Acogida, institución colaboradora del Sename, en la cual se estarían cometiendo vulneraciones a los derechos de los lactantes. Otro oficio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual remite informes de la glosa presupuestaria relativa al avance del programa de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes. Un informe del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en donde informa sobre el avance del programa Mi Abogado de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, correspondiente al segundo semestre del año 2020. Una comunicación del abogado Matías Hernández Bravo, mediante la cual solicita la incorporación en tabla para el proyecto de ley que modifica la ley 16.618 de menores para permitir la recuperación del tiempo no utilizado durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe, por quien mantiene con sus hijos una relación establecida mediante resolución judicial. Finalmente, un informe elaborado por la Oficina del Banco Mundial en Chile, denominado Evaluación de Implementación de Pilotos Oficinas Locales en la Niñez OLN. Se indica que este informe emana del trabajo conjunto entre el Banco Mundial y el Gobierno de Chile, quien a través de la Subsecretaría de la Niñez y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia solicitó apoyo al equipo de protección social y trabajo del Banco Mundial mediante una asistencia técnica para el equipo técnico a cargo del diseño de los componentes de gestión de la Oficina Local de la Niñez OLN. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, secretario. Estimados colegas y colegas diputados, bueno, todos sabemos la contingencia actual que hoy día también nos convoca con la ley, ¿no es cierto?, de protección, ¿no es cierto?, o de garantía de la infancia. La verdad es que hoy día los comités partidarios han tomado el acuerdo de despachar inmediatamente esta ley a la sala. Por lo tanto, hoy solamente veremos, ¿no es cierto?, o revisaremos lo que va a ser el sistema de garantía de derechos de la niñez. Por lo que agradezco a las personas que estaban invitadas hoy día, ministra y Blanquita, o Blanquita de la subsecretaria, se debe quedar, ministra, porque tenemos que, como está esto como suma urgencia, despacharlo para mañana, así es que le agradezco que esté, pero tenemos que ver, ¿no es cierto?, lo que hoy día es prioritario para nuestros niños y niñas. Ofrezco... No, en puntos varios. ¿En puntos varios? Sí. Puntos varios no vamos a ver. Sí. Sí, es que tenemos que despachar. No, perfecto, ¿sí? Pero no, puntos varios, veámoslo, pero yo, por honor al tiempo, veamos primero para despacharlo sí o sí. Yo, presidenta, pido la palabra. Eduardo Durán. Sí. Sí, diputado. Presidenta, mi conexión está un poco inestable, ya no alcancé a escuchar lo que usted mencionó. Solamente quiero corroborar lo que acordamos la semana pasada y que la diputada Francesca Muñoz fue muy enfática en decir, y lo que lo apoyo yo también, es que si vamos a escuchar también a la otra institución que estaba invitada, y por la extensión de
del relato de la defensora de la niñez y de la otra abogada no tuvo la oportunidad de hacerlo. No, no podemos. Y aprovecho de saludar a todas las visitas y gente que está mirando esta sesión. Sí. Natalia. Presidenta, sobre el punto que plantea el diputado Durán. A ver, este es un proyecto que está en tercer trámite. Nosotros tenemos que hacer algo muy simple, que es una recomendación a la sala en cuanto a si recomendamos aprobar o no aprobar las modificaciones del Senado. Tenemos una urgencia, además la contingencia nos apremia por los hechos que se dieron a conocer hace pocos días por redes sociales de que estaban ocurriendo en un hogar del Sename. Este es un proyecto que lleva muchos años y la verdad es que hoy día además nos acabamos de enterar que los comités parlamentarios además acordaron ponerlo en tabla mañana a las 10 de la mañana. Entonces creo que lo razonable es que demos nuestra opinión respecto al proyecto y el proyecto pueda ser discutido mañana en la sala. Es lo que se acordó de manera unánime por los comités. Es muy difícil ir en contra de eso. Entonces que pasemos a eso y sacar la recomendación de la comisión. Diputado. Presidenta. Es que me pidió la palabra. A ver, Presidenta, muy claro. O sea, acá hay un instructivo por un acuerdo por parte de la reunión de comité, en la cual hoy día urge que nos pronunciemos respecto a este proyecto. Por lo tanto, tenemos que discutirlo. Tenemos que discutirlo ya. Punto uno. En segundo lugar, Presidenta, me va a disculpar, pero yo quiero plantear un tema que tiene que ver, muy breve, que tiene que ver con puntos varios, y es a propósito también de la niñez. A mí me parece hoy día importantísimo, indispensable, que en esta comisión, frente a lo que decía la diputada Natalia Castillo respecto a este video, a lo que vimos y que realmente hemos sido todos impactados, y no es primera vez que esto sucede, anteriormente también había sucedido. Por lo tanto yo creo que es importante que a esta comisión citemos a la brevedad a la directora o director del Sename, no sé quién estará ahí todavía, ¿cierto?, para que informe respecto a las diligencias que se han realizado, las averiguaciones, que constate si eso efectivamente sucedió en un centro de Sename y cuáles son las medidas que se han tomado respecto a esto. Por supuesto, sí, igual lo íbamos a tocar, diputado. Igual queríamos no solamente a la directora nacional, sino que también a la defensora de la niñez, y también queremos igual invitar a la subsecretaria para que den una explicación, ¿no es cierto?, en este tema que es relevante y que es inaudito que estén pasando con todo lo que ya se ha hecho todavía en los centros familiares, ¿no es cierto?, del Sename. Presidenta. Por acá. Diputada Muñoz, por acá. Francesca. Y después el diputado Zafirio, Presidenta. Sí, Presidenta, bueno, son dos cosas. En primer lugar, obviamente referirnos al varios, todos sabemos ya lo que ocurrió, ya el diputado que me antecedía ya se adelantó, ¿cierto?, cuán urgente es también analizar la situación que ya hemos todo ampliamente conocida. Citar obviamente a la subsecretaria que está aquí de la niñez, ¿cierto?, la defensora, citar también a la directora nacional de Sename para que se refiera a los hechos obviamente que ya son ampliamente conocidos. Eso es lo primero. Lo otro, Presidenta, es que, vuelvo a insistir, la semana pasada se escuchó una invitada de la oposición, experta que trabajó en el proyecto, parte del oficialismo, también la persona, ¿cierto?, que está invitada, también trabajó, fue parte del equipo del Senado que trabajó también el proyecto. Entonces yo encuentro que una vez más no entiendo cuál es el afán de no permitir, ¿cierto?, que nuestros invitados del oficialismo, uno que está esperando desde la semana pasada, aún no pueda exponer, ¿cierto?, los puntos de vista. Entonces me parece de manera, vuelvo a insistir, impresionante que no nos dejen una vez más, ya lleva 2 semanas esperando exponer. Y él diputada que trabajó con los senadores durante todo el tiempo allá en el proyecto, entonces no entiendo cuál es el punto. Gracias, y además está en tabla que él iba a exponer. Sí, gracias, pero diputada, hay una urgencia de los comités, así que por lo tanto lamentablemente le agradezco al invitado que está, pero no tenemos que darle prioridad hoy día a esto porque se tiene que despachar mañana, así que tenemos que ver esto. Y ahora le voy a dar la palabra al diputado René Zafirio, que está también levantando hace rato la mano. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta,
dentro del tema que está en tabla hay una decisión que necesitamos tomar. Si cometo algún error reglamentario, le rogaría al señor secretario que me pudiera corregir. Pero hay una norma en el reglamento que establece que el presidente, y se refiere al presidente de la Cámara, podrá requerir el acuerdo de la sala para enviar a comisión los proyectos devueltos por el Senado en tercer trámite constitucional por el plazo prudencial que se fije. Eso es lo que se hizo. El presidente de la Cámara envió a esta comisión el proyecto en tercer trámite constitucional. Pero el inciso segundo de este artículo dice que el informe de la comisión deberá, es imperativo, deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado. Esta obligación de pronunciarnos sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado es la referencia a un informe descriptivo de los cambios que el Senado incorporó a lo que había resuelto la Cámara. Pero esta norma sigue y concluye de la siguiente forma. Y dice, si lo estimare conveniente, se refiere a la comisión, recomendará la aprobación o el rechazo de las enmiendas propuestas. Es decir, la primera decisión, Presidenta, que tenemos que tomar es acerca de si vamos a pronunciarnos solo sobre las modificaciones introducidas por el Senado, es decir, un informe de carácter descriptivo, o si además vamos a recomendar la aprobación o rechazo de las enmiendas propuestas por el Senado. Esa es la primera tarea que tenemos antes de debatir nada respecto del proyecto que tenemos que resolver hoy, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Le voy a consultar, ¿no es cierto?, como usted dijo, al secretario. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, es efectivo lo que dice el diputado Zafirio, con la única salvedad que en este caso en particular no hay una relación descriptiva de las modificaciones practicadas por el Senado, porque esas ya están contenidas en el oficio de ley que llegó a la Cámara. Dicho oficio de ley, dicho sea paso, fue el que motivó que la Cámara mandara esto en tercer trámite. Originalmente esta comisión no tenía competencia para este proyecto de ley. La sala se lo dio. Y se lo dio podría fijar un plazo. En este caso no lo fijó, pero sí lo fijó hoy día. Y tenemos que despacharlo hoy día. Ese es el tema, diputado Zafirio, por su intermedio, Presidenta. Sí. Sí, pero me estaba antes el diputado, disculpe, el diputado Félix González. Gracias, Presidenta. Bueno, tienen una gran misión y no quisiera quitarles mucho tiempo. Pero venía a plantear la continuación de lo que planteé hace 2 semanas atrás, el cual le agradecemos a la comisión porque permitió que ese mismo día tuviéramos una reunión con la subsecretaria, además que ese mismo día la Defensoría de la Niñez evacuara un informe que estaba pendiente del año anterior, de marzo de 2020, ese día lo emite, y además que se propiciara el traslado de este menor con TEA, del cual yo les expliqué la semana anterior y tuvimos una parte de la sesión que fue secreta, y se trasladó a este niño, pero lamentablemente se trasladó al hogar de Providencia que ustedes han visto en las redes sociales. Ese es el hogar al que se trasladó y es altamente probable que esos gritos que hemos escuchado y que nos han conmovido sean también del mismo menor. No sabemos, puede ser otro menor. Entonces, Presidenta, yo quería hacer una solicitud para que escalemos esto y que pueda ser invitado el ministro de Justicia, porque recién ahora se está empezando a tramitar o a mover, digamos, los servicios públicos para que se egrese este menor. Sin embargo, son procesos que normalmente son largos y que pudieran ser cortos. Y también para que el ministro pueda venir preparado y nos pueda decir, bueno, ¿qué tiene el Sename y qué dispone el Ministerio de Justicia para los niños con TEA? Porque aparentemente no dispone de nada. O sea, es lo mismo psicólogo y asistente social, una dupla psicosocial, y sería, hoy día hay permisos, los que somos papás de niños con TEA tenemos permisos diarios para sacarlos en cuarentena, porque es una necesidad. Este niño lleva 3 años en un hogar, sin la persona que lo contiene.
Eso quería pedir, Presidenta, si pudiera, además de la directora del Sename y quien corresponda, que esté el ministro, porque la verdad hay una urgencia. Cada día que pasa es un día de abuso. Gracias, Presidenta. Sí, muy bien. Pidió la palabra el diputado Soto. Soto. Gracias, Presidenta. Bueno, primero, llegué un poquito tarde, me disculpan, no sé si ya recabó el acuerdo, pero a propósito del tema, ¿verdad?, que estaba en la contingencia respecto de este lamentable hecho, ¿verdad?, ocurrido en un centro de Sename en Providencia, ¿verdad?, si pudiera solicitar una sesión para tratar ese tema. Ya se hizo, perfecto. Sí, bueno, me sí. sumo entonces a ese acuerdo, Presidenta. Muy bien, Y segundo, simplemente empecemos la tramitación Sí, porque empecemos. tenemos la gran tarea de despachar Ya. la ley de ¿Ya? garantía el ¿El día de hoy. orden Y del día? Presidenta, que la comisión recomiende actuar de una determinada manera, digo, a la sala, para que tenga algún resultado concreto, Sí. digamos, del trabajo que vamos a hacer en esta sesión. Por supuesto. Ya. Presidenta. Entonces, Presidenta, René Zafirio, Sí. Presidenta. sí, Presidenta, en 20 segundos, respecto a lo que planteaba el diputado Félix González, yo quisiera pedirle, Presidenta, que pudiéramos tomar el acuerdo de la comisión para que usted, en representación de la comisión, llame telefónicamente al ministro de Justicia para plantearle lo que ha señalado el diputado Félix González, porque si se trata del mismo niño, la verdad es que estamos en presencia de una situación extremadamente grave, bastante más de lo que significa el haber escuchado ese llanto y esos gritos de dolor en el video que ha circulado profusamente por las redes sociales. Gracias, Presidenta. ya. Muy bien y lo haremos. No se preocupe, diputado Zafirio. Ya, Gracias. entonces la orden del día, veamos. Si quiere, Presidenta, suspenda 5 minutos o 3 minutos para que nos pongamos de acuerdo Ya. en la forma que lo vamos a hacer. Ya, vamos a suspender por 3 minutitos para ponernos de acuerdo en la metodología y continuamos. Estuvimos conversando, no sé qué también le parece a los colegas que están allá, de que vamos a llevar el proyecto, ¿no es cierto?, a la sala y sí, pues, y que cada uno, ¿no es cierto?, en la sala recomiende. Perdón, Presidenta. O sea, recomendamos acá, pues. No, o sea, nosotros hacemos la recomendación, perdón. Cada uno dice si recomienda aprobar o Sí, rechazar, po. y eso es la base de la Sí, cada uno recomienda. Presidenta. Sí, diputado. Presidenta, gracias. Lo que ocurre es que con ello no se cumple la norma del artículo 120 del reglamento. A quien le corresponde pronunciarse, si lo estimare conveniente, para recomendar la aprobación o el rechazo, es a la comisión, no individualmente a cada uno de los diputados. No, si es acá, en nosotros, si tenemos alguna, es acá, cada uno, pero acá. Obviamente que a la sala va a ir con, ¿no es cierto?, aprobado o rechazado. Sí, diputado. Sí, Presidente, una moción de orden para que avancemos, si no vamos a estar toda la sesión discutiendo y no vamos a cumplir el objetivo que es despachar el proyecto. Yo le propongo, Presidenta, si me permite el diputado Lonton, yo le propongo, Presidenta, que primero resolvamos lo propuesto por el diputado Zafirio, es decir, que votemos, ¿verdad? Porque Sí. la norma dice, según disponga la comisión, recomendar o no recomendar. Bueno, Sí, decidamos, sí, pongan decidamos. votación si se recomienda o no por parte de la comisión para que sea una decisión colectiva. Si se aprueba, tendremos que llevar adelante una segunda votación donde cada uno recomiende, ¿verdad?, aprobar o rechazar en la sala el día de mañana y por qué motivos y fundamentos, y la democracia operará y finalmente la posición de la Comisión de Familia en colectivo, que es lo que va a llegar mañana a la sala, será la mayoría que opere en ambas votaciones. Gracias. ¿Alguien más?
Presidenta, yo siempre fui de la idea que este proyecto debía despacharse de inmediato, porque nuestra opinión no es para nada vinculante, entonces no tenía... Sí. Ya, Pues no, ya. para mí, Entonces, despacharlo, en ¿no? votación, La propuesta la, pro- de recomendar la aprobación. la propuesta de recomendar la aprobación. Muy bien, señora presidenta. Pongo en votación entonces la propuesta de recomendar a la sala que apruebe las modificaciones efectuadas por el Senado. Eso no obsta obviamente el derecho de los parlamentarios a a debatirlo esto en sala, como efectivamente va a ocurrir el día de mañana. Alejandro Carter, ¿cuál es su voto? Gracias, señor secretario, por cambiarme el nombre a Álvaro Carter, pero sí, a favor. Disculpe. Me habían llamado de muchas formas, pero Alejandro no. Muy bien. ¿Afirmativa o negativa, diputado? No lo escuché. Afirmativo. Muy bien, muchas gracias. Afirmativa Muy entonces. bien. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? También apruebo, o sea, ¿cómo es? Apruebo poder aprobar las modificaciones del Senado. Eso. Diputada Nora Cuevas, ¿cuál es su voto? No está conectada. Gracias. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? Voy a fundamentar mi Secretario. voto, secretario. Perfecto. No se escucha, secretario, el micrófono. Muy bien, diputado Durán. Puede emitir su fundamentación, no hay problema. Sí, bueno, lo ocurrido con el niño vulnerado por personal de Sename, yo creo que no puede ser utilizado para aprobar el proyecto como el de garantía de la niñez, que si bien es cierto tiene aspectos positivos, hay muchos otros que son totalmente negativos. Y vuelvo a insistir y que quede planteado aquí en la historia de que no se está cumpliendo un acuerdo de la semana pasada de dejar escuchar a otra organización. Principalmente este proyecto no protege a la infancia, despojando el cuidado de los niños para reemplazarlo por el Estado. Debemos preguntarnos bien qué debemos para el futuro de nuestros niños. ¿Queremos que el Estado reemplace a los padres, casi como si fueran estos los enemigos? El proyecto ha resultado desde su inicio problemático, y aquí se está utilizando otra situación para despacharlo en forma rápida, fast track. Desde su primera versión hace convivir diversos elementos normativos, pero que no terminan de integrarse en un sistema ni conversar entre sí. Algunos de estos elementos son el principio que han determinado y han defendido mucho aquí en esta comisión y gente que invitan a exponer, como el de autonomía progresiva, en contraposición al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y en lo que en definitiva es el interés superior del niño. Este proyecto está mal de raíz, pese a que hay modificaciones que lo mejoran. Yo voto de no recomendar este proyecto. En contra, Ni las muchas gracias, señor modificaciones diputado. Pamela Giles, ¿cuál es su voto? La Pamela. Viene. Ya. Vamos a dejar al último. Gracias, África. Don Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? Voy a votar igual que el diputado Alejandro Carter. A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Don Andrés Thompson, y no me voy a equivocar. ¿Cuál es su voto? Secretario, a ver, considerando que nosotros solamente recomendamos y que mañana en la sala los diputados soberanamente podemos solicitar votaciones separadas y rechazarlo y eventualmente ir a una mixta, y con la premura que hay que despacharlo porque mañana sea en primer lugar de la tabla, voto a favor. Muchas gracias, diputado. A favor, entonces. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? Aprobamos, señor secretario. Muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? Bueno, primeramente también voy a argumentar mi voto. Reitero, ¿cierto? Lamento profundamente lo que aquí ha ocurrido en esta comisión, que no se ha escuchado, ¿cierto?, la posición de los del oficialismo, de nuestro invitado, que era un invitado que estuvo en tabla 2 veces la semana pasada, no se le escuchó, estuvo en tabla, ¿cierto?
y esta semana otra vez estuvo en tabla, nuevamente no se le escuchó, y él es parte, ¿cierto?, de los expertos que trabajó en el equipo allá en el Senado. Eso es lo primero. Lo otro, aunque todos sabemos, ¿cierto?, la situación que se ha vivido en la infancia, estamos todos ahí de acuerdo en que tiene que trabajarse todos los proyectos, tenemos que avanzar en la parte legislativa. Sin embargo, este proyecto de garantía tiene elementos que, si algunos son positivos, porque la batalla que se dio, ¿cierto?, legislativa, ya en el Senado se incorporaron ciertos elementos positivos, como por ejemplo los padres. Hay algunos todavía, ¿cierto?, que carecen, que faltan, por ejemplo, el tema del área privada, ¿cierto?, de los adolescentes, la autonomía progresiva, y nuevamente algunos derechos que colisionan, ¿cierto?, con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y así entre otros. Lo otro que quería agregar es que sí hay elementos complejos, como por ejemplo, que aquí se han presentado proyectos en general que van en la línea de confundir, ¿cierto?, porque una cosa es lo que aquí se plantea como ley, como proyectos de ley, y otra cosa es cómo aterrizan en el área práctica, por ejemplo, en el área educacional, y hay varios padres que están muy preocupados porque hay varios elementos que se integran, ¿cierto?, en la educación, en los establecimientos educacionales, en la sala de clases, que están confundiendo la identidad sexual de los niños. Entonces, por eso hay varios elementos que son complejos y que deben entrarse a un estudio, modificarse. Por lo tanto, mi voto es en contra, presidente. En contra, entonces. Muchas gracias, diputada. Diputado Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? Gracias, secretario. Presidenta, yo primero quiero aclarar que yo no estoy totalmente de acuerdo con todo el proyecto, pero dada los hechos, dada la premura, dada la urgencia de legislar en esto, de que es un proyecto del gobierno que está planteando, y que en este caso tenemos que ver por los intereses superiores de los niños y niñas, es que se hace necesario que nosotros aprobemos esto. Sin perjuicio de eso, mañana hay una oportunidad en la sala donde uno puede pedir votaciones separadas, donde uno puede, a través de sus discursos, plantear cuál es su posición, y a mí me parece que este es un avance importante. Lamento que todavía el Estado siga en una actitud subsidiaria en la cual privatiza algo tan esencial, algo tan fundamental como es justamente la atención de los niños y niñas más vulnerables. Sin embargo, a mí me parece hoy día que sería una conducta egoísta el negarse a aprobar este proyecto, que significa un avance importante, independiente de los colores políticos. Yo creo que al final lo que tenemos que hacer es avanzar en mejorar y poder dar los espacios para que los niños y niñas puedan desarrollarse como corresponde, sobre todo los niños más vulnerables. A propósito de lo que vimos ayer, todos fuimos testigos de ese video horrendo donde se escuchan gritos desesperados. A mí eso de verdad, hoy día hay que dejar a un lado los fanatismos, hay que dejar a un lado ciertas cosas para poder pensar en un Chile mejor. Así que yo voto por recomendar la sugerencia o los cambios que ha hecho el Senado, presidenta. A favor, presidenta, disculpe, están en votación, pero no puedo dejar pasar las palabras aquí. No, estamos en votación, por favor, después, diputado. No, pues una falta de respeto referirse de fanatismo, presidenta. Ponga orden. No, dice que no se refiere a ningún particular. Diputado René Zafirio, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muy bien. Muchas gracias, diputado. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? Gracias, secretario. Presidenta, debido a que lo que estamos haciendo, como muy bien dijo nuestro colega de gobierno, pero muy razonable, colega Longton, lo que estamos haciendo no es votar el fondo del proyecto, sino que estamos cumpliendo la función de recomendar a la sala aprobar o rechazar según las modificaciones que vienen del Senado. En ese contexto y en consideración de la debida urgencia que todos en esta Comisión de Familia desde siempre hemos abogado para que este tema se legisle con carácter de urgencia, debido a que nuestro Sistema Nacional de Infancia requiere un paraguas de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes que le dé sentido, que le dé la cobertura y el techo necesario, digamos, para
poder a partir de allí hacer bajada una serie de otros temas, es que yo considero que más allá de las diferencias puntuales que tengamos que tener, y más allá del tiempo que estoy haciendo para que pudiera llegar la diputada, es que en definitiva, Presidenta, hoy día tenemos que recomendar a la sala aprobar este proyecto. Yo entiendo que no es todo lo que muchos de nosotros quisiéramos. Sí. Tampoco, o tal vez es mucho más de lo que otros quisieran. Pero debido a la urgencia, el momento político en el cual estamos, además, no hay otra cosa que hacer la recomendación que nos hizo la propia defensora de la niñez en la sesión pasada, que es poner el interés superior de los niños por delante y recomendar a la sala aprobar este proyecto, Presidenta, porque además en la tramitación, en la sesión anterior quedó bastante claro, como también el diputado Zafiro lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que se generó un equilibrio frágil, pero al mismo tiempo importante entre la autonomía progresiva y el derecho preferente de los padres, que está obviamente considerado dentro de ese equilibrio. Así que a favor, Presidente. Muy bien, diputados. Muchas gracias, diputado. A favor, entonces. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? Gracias, disculpen, apruebo. Muchas gracias, diputada. Apruebo entonces. Finalmente, Presidenta, ¿cuál es su voto? Mi voto es apruebo la modificación. Muchas gracias, Presidenta. Hago el recuento. 10 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Aprobado recomendar al Senado, a la sala, las enmiendas hechas por el honorable Senado. Corresponde ahora que designemos diputado informante. O diputada, me corrigen y están en lo correcto. Sí, diputado, diputada. Las notas, puede ser. A ver si estaban. A ver, sí. Para hablar. Bueno, yo creo que también hay gente que igual, ¿no es cierto?, estuvo mucho más antes de que yo tomara la presidencia. Creo que hay gente que igual, si yo me expertí el tema de la niñez por ser educadora, pero también creo que hay que respetar a la gente que igual ha estado más tiempo y sabe, no que sepa, pero está más interiorizada en el tema del proyecto. Yo a mí me gustaría que, no sé si Natalia pudiese informar. Bueno, yo le agradezco, Presidenta, ningún problema, puedo ocupar ese lugar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? O sea, yo le agradezco, estoy completamente de acuerdo y quiero contarle a usted que no estaba en ese momento, que la diputada Castillo ya participó activamente en la tramitación de este proyecto específico, además de que desde que comenzamos la legislatura juntas, ella ha tenido como preocupación central desde el primer día, me acuerdo todavía de su primera intervención, asumiendo como diputada, para que este Estatuto de Garantías de la Niñez exista y toda la legislación chilena tenga que estar necesariamente acogido a él. Por lo tanto, me parece además un acto de justicia que sea Natalia la persona que pueda informarlo a la sala. No obstante, todos los compañeros que están acá, por supuesto, podrían hacerlo perfectamente bien. Sí. ¿Está bien? ¿Está bien, colegas? Sí, pues venga. Sí. ¿Acordado? Acordado. Sí. Ya, habiéndose cumplido el orden de la reunión, se levanta.